Una terrible reciente noticia está sacudiendo los corazones de la iglesia a causa de una joven pareja de misioneros americanos que fueron a compartir sus vidas con la predicación del evangelio a la nación de Haití. Pero ya que las pandillas y la maldad se desató como nunca antes en esa nación en este tiempo, muchos de esos extremistas han quemado iglesias y están persiguiendo a muchos cristianos en esa nación. Y que horas atrás acaban de confirmar el terrible fallecimiento de unos jóvenes esposos estadounidenses que fueron tratados de las peores formas que puedes imaginar. Se trata de David Lloyd, de 23 años, y Natalie Lloyd, de 21 años de edad, y el director haitiano Jude Montis, de 45 años de edad, en donde fueron emboscados por hombres extremistas de las pandillas que se encontraban armados y se dirigieron al recinto de la misión en donde estos misioneros radicaban. Eran misioneros de tiempo completo en Haití y estaban comprometidos a organizar la educación y los servicios para los niños. En unas imágenes completamente desgarradoras, se puede observar a 3 víctimas tiradas en el suelo y según las investigaciones manifiestan que 2 de los cuerpos parecen haber sido incendiados. La joven pareja se había mudado a Haití poco después de casarse en junio del año 2022 para hacer la obra de evangelización y trabajos con misiones en Haití, un grupo fundado por los padres de David Lloyd, esto en el año 2000. El orfanato de la misión está ubicado en Leeson, en lo que actualmente es ya una zona plagada por bandas violentas. Ya están teniendo el control de la nación, en casi un 80% en su totalidad, en donde el presidente, las autoridades y la policía militar no pueden lidiar con esta terrible crisis que está atravesando esa nación en las últimas semanas. El padre de Natalie Lloyd, Ben Baker, manifestó sobre esto: "Mi corazón está roto en 1000 pedazos. Nunca había sentido este tipo de dolor". Mientras que el padre de David cuenta lo que fueron las últimas desgarradoras palabras de su hijo, el joven misionero que fue a dejar todo para la gloria del Señor en esa nación. Desde que tuvo lugar esta terrible experiencia, me enteré que estamos en un área que actualmente está prohibida, porque para la policía haitiana dijo que esa zona es demasiado peligrosa. La policía estaba permitida en el área, por eso trabajaban ahí, todos estos años sin ningún problema, pero que ahora no son capaces de ir ahí, así que entraron a saquear el lugar. Hay como 2 millas de nosotros hacia las pandillas, y técnicamente estábamos en una zona que se supone que no podían entrar, pero llegaron al lugar, varios camiones repletos. Entonces Davey me llamó, y me contaba lo que estaba pasando. Había sido golpeado en la cabeza con un arma y fue herido, y yo intentaba ver si necesitaba ir al hospital. Luego él empieza a caminar, y veo por su espalda otro grupo de hombres muy bien armados, y me dice que entraron al complejo. Me dice que tenía que ver lo que estaba pasando, y me dijo tengo que irme. Entonces colgó. Luego de 5 minutos, después yo recibí una llamada, y me decían que emboscaron en la casa en el complejo de la misión, y empezaron a disparar habitación por habitación dentro de la casa. Dispararon las ventanas, y realmente no entiendo cómo llegaron a eso. Hasta donde yo tengo informado, el responsable de eso se llama El Caín. Mientras estaba al teléfono con Davey, durante quizás 5 minutos, cuando llegó el primer grupo en la casa, me llamó y me contó lo que estaba pasando, y me pidió que hiciera todos los contactos que podría encontrar en Haití. Yo estaba tratando de comunicarme con la policía. Dijeron que enviarían un vehículo blindado, y que se supone que estaría en camino, pero luego dijeron que no hay manera de que puedan ir ahí, así que solo nos dieron la espalda. Luego estaba intentando negociar con ellos, porque estaba intentando comprarlos para dejarlos libres. Pensé que eso era un proceso que estaba funcionando, y me dijo que se había ordenado detener los disparos. Pero después me enteré que eso nunca pasó. Los disparos continuaron. Además, contó cómo Davey fue arrastrado a la casa, atado y saqueado por la pandilla. Además, robaron camiones y otras pertenencias de la casa misionera, mientras los niños estaban en el complejo en ese momento. La llamada terminó cuando llegaron más hombres armados, lo que provocó una reacción violenta. Ellos dispararon contra las casas internas, hasta que derribaron las puertas y les prendieron fuego a David Jude, manifestó el padre de Davey. Los padres recibieron la noticia que la embajada de Estados Unidos en Haití habían recuperado los cuerpos de esta pareja y que serían transportados en las próximas horas a Estados Unidos, donde están los padres de ambos en la actualidad.
La Casa Blanca expresó sus condolencias a las familias y reconoció la urgencia de desplegar la Fuerza Policial Internacional para reforzar la Policía Nacional de Haití, porque la mitad de la población enfrenta escasez de alimentos y las tragedias humanas van aumentando causadas por la violencia. La situación de seguridad en Haití no puede esperar, afirmó un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, no hay alguna religión en la faz de la tierra que haya sido perseguida de la misma forma que los cristianos han sido perseguidos en toda la historia. Jesús dijo que seríamos perseguidos. Dijo que van a ser perseguidos por los judíos, y así lo fueron. Dijo que serían perseguidos delante de reyes y gobernadores, y esa fue la persecución gentil. La historia de la persecución de los gentiles comenzó en el libro de los Hechos, y comienza con los romanos. Esta primera persecución oficial y organizada tuvo lugar básicamente en las cercanías de Roma, pero los ataques contra los cristianos comenzaron a extenderse más y más. Según la historia, tanto Pedro como el apóstol Pablo fueron martirizados bajo esta persecución en tiempos de Nerón. 3 décadas después, en el año 90, durante el reinado del emperador Domiciano, estalló otra persecución de cristianos patrocinada por el gobierno, que se extendió por toda el área alrededor de Israel y llegó hasta Asia Menor, que es la actual Turquía. Fue esta persecución bajo Domiciano la que atrapó al apóstol Juan y le exilió a la isla de Patmos. Y entre los mártires de aquel tiempo había un hombre conocido llamado Antipas, un pastor fiel. Otro ejemplo notable de martirio cristiano en esa época es el de Policarpo, el anciano obispo de la iglesia de Esmirna. Esto alrededor del año 160 después de Cristo. Él fue arrestado por ser cristiano y luego fue atado a una estaca para ser quemado. Y cuando se le pidió que negara a Cristo, Policarpo dijo: 86 años le he servido y él nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo puedo entonces blasfemar contra mi rey y mi salvador? Y murió de esta forma triunfalmente. No pasó mucho tiempo hasta que hubo otra persecución en todo el imperio, que se extendió por todo Roma en el año 250 bajo el emperador Decio. La persecución más violenta en todo el imperio se produjo en el año 303, bajo un emperador llamado Diocleciano. Fue un intento total de exterminar la fe cristiana. Emitió una serie de edictos ordenando la destrucción de las iglesias, la quema de todas las copias de la Biblia y que todos los cristianos ofrecieran sacrificios a los dioses o fueran asesinados. Pero en el año 324, Constantino había establecido el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Y así se formó una forma falsa de cristianismo. Y la persecución no paró. La persecución más masiva hasta la fecha se produjo durante la Edad Media. La religión católica romana ejecutó a más de 50 millones de herejes entre el año 606 después de Cristo y mediados del siglo XIX. Muchos de ellos verdaderos cristianos. Llegaron los reformadores y denunciaron el sistema católico en el siglo XVI. Y la respuesta de Roma fue violenta. Fueron masacrados durante ese tiempo. Líderes piadosos como John Hus, Hugh Latimer, William Tyndale, Patrick Hamilton, George Wishart y muchos más. Todos ellos fueron martirizados por su fe. Jan Hus, por ejemplo, fue atado a un madero donde sería quemado. Y ahí dijo con una sonrisa: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué entonces debería avergonzarme de esta oxidada? Cuando se le pidió que renunciara a la Biblia, Hus se negó diciendo: lo que enseñé con mis labios, ahora lo sello con mi sangre. Y murió cantando un himno, mientras las llamas envolvían su cuerpo. Ninguna religión tiene esta historia. Hoy en día, en muchos lugares del mundo, los creyentes siguen siendo perseguidos. Cristo dijo que esto pasaría, y es exactamente como está sucediendo el día de hoy. Sabía que la verdad sería tan exclusiva que sería odiada, tan estrecha que sería despreciada. Y como cristianos, viendo a nuestros hermanos mártires, debemos de fortalecernos en la gloria de Cristo, para proclamar su evangelio con más denuedo donde estemos y donde vayamos, sabiendo que somos perfeccionados mediante las pruebas.